Hace un poquito más de 2 meses empezamos una serie hablando acerca del discipulado. About 2 months ago, we began a series regarding discipleship. Y discipulado es el proceso de nosotros crecer, hacernos a la estatura de Cristo, según la palabra. And according to the word, discipleship is growing to obtain the stature or the growth of Christ. Y esa es la parte creciendo de discipulado. And discipleship is actually continued growth. Y la parte haciendo es, tenemos que también ayudar a otros a crecer en su fe y en su estatura también. And part of discipleship is doing, which means helping others grow in the Lord as well. Y cuando arrancamos esta serie vimos el libro de Segunda de Timoteo, que era el último libro que escribió el apóstol Pablo. And when we began the series, we were in the book of 2 Timothy, which was the last book that the Apostle Paul wrote. Y estábamos viendo cómo Pablo invirtió su vida en este muchacho Timoteo y cómo en la última carta se veían los frutos de esos 20 años. And we saw how Paul invested a majority of his time, or a lot of his time, in Timothy. And in this letter of Timothy, we see the fruit of that labor. Y hoy vamos a ir al otro extremo, a las primeras cartas que escribió Pablo. So now we're going to the other extreme. We're going to the first letters the Apostle Paul wrote. Y vamos a examinar en Primera de Tesalonicenses, y les invito a abrir sus Biblias allí. So we're going to read in 1 Thessalonians, so I invite you to open your Bibles or your phones. Apuntar sus teléfonos allí, ya veo, Yes. estamos actualizados, ¿verdad? And I learned to mute your phone. Y el libro de Tesalonicenses fue de los primeros libros, no lo vamos a usar todavía, en los primeros libros que escribió Pablo. And 1 Thessalonians was actually one of the first books the Apostle Paul wrote. La ciudad de Tesalónica hoy en día se llama Tesaloniki en Grecia. Okay, the word Thessalonica is now Tesaloniki. Thessaloniki in Greece. Un día yo quiero ir ahí. One day I'd like to go there. Y es una de esas ciudades que tiene, como Roma, que tiene las ruinas en medio de la ciudad moderna. And it's a city similar to Rome, where it has the ruins in the middle of the city. Y se mezcla la historia antigua con la historia actual. So you can actually see the old time of the city with the modern day city. Y Tesaloniki hoy en día es la ciudad más grande en la provincia de Macedonia, And Thessaloniki is the largest city in Rome, en Macedonia. in Macedonia, excuse me. Y en el tiempo de Pablo también lo era. And in Paul's time, it was actually the same. Y era una ciudad, en ese tiempo era una ciudad adinerada. And during that time, it was a rich city. It had money. Tenía muchas rutas comerciales que pasaban por allí. There's a lot of commercial routes that pass through the city. Y cuando hay dinero en una ciudad, eso es para bien y para mal. And when there's money going through the city, it could be for good and for bad. También era una ciudad religiosamente diversa. And it was also a city with a lot of religious diversity. Ellos adoraban a los dioses griegos, también había una adoración egipcia en esa ciudad. And they worshipped Greek gods as well as Egyptian gods in the city. Inclusive había una sinagoga allí. Cuando llegó Pablo vino a predicar en la sinagoga. And there was even a synagogue there. When Paul came to preach, he went to the synagogue to preach. Pero los líderes de la ciudad habían dicho que no iban a interferir con la adoración al emperador romano, que era el César. But the leaders of the city said they would not interfere with the worship Del emperador romano. of Caesar. Caesar of Rome's Y, emperor. y entonces cuando llegó Pablo, Timoteo y Silas a decir que hay que adorar únicamente a Jehová, ahí había un problema. So when Paul, Timothy, and Silas arrived to the city and they said there's only one God that you are to worship, they ended up in trouble. Y de hecho en Hechos se nos relata esa historia de cómo esta pequeña congregación se sembró. So we can see also in the book of Acts how this congregation began to grow. Y de hecho Pablo, Timoteo y Silas estaban ahí por pocas semanas, So Paul, Silas, and Timothy were only there for a few weeks, pero lograron sembrar una semilla. but they were able to plant a very good seed. Y el libro de Tesalonicenses es cuando escucharon
de que la semilla seguía viva después de que habían sido echados de la ciudad, escribieron. So the book of Thessalonians talks about the seed that was planted. Y escribieron esta carta y vamos a aprender acerca del discipulado un poquito en esta al principio del ministerio de Pablo. So this letter was written to the church, and we're going to learn a little bit about discipleship in this letter. Pero es importante para nosotros hoy día porque así como Tesalónica tenía dinero, tenía diversidad religiosa y había idolatría, So we're going to learn something today because Thessalonica had religious diversity and they had money. en Costa Rica estamos similar And in Costa Rica, we're actually quite the same. y nuestra lucha es similar. And our struggle or our fight is actually pretty much the same. Y los líderes también están poniendo más y más a nivel mundial, más y más el cristianismo se está volviendo impopular. And as we see in today, the Christianity is becoming less and less popular. Y se nos llama a nosotros a hacer luz en medio de la oscuridad. And we are called to be light within the darkness. Y entonces, ahí en 1 Tesalonicenses abran en el versículo 1 y díganme de parte de quién escribió esta carta. So in Thessalonians, 1 Thessalonians, Chapter 1. chapter 1, you can see who wrote the letter. Fue Pablo que escribió la carta. Pablo, Silas y Timoteo, los tres. So we see Paul, Silas, and Timothy wrote this letter. Decimos la carta de Pablo a Tesalonicenses, pero fue escrita por los tres. So we usually say Paul's letter to Thessalonica, but it was actually Paul, Silas, and Timothy that wrote the letter. Y es que discipular es modelar. And discipleship is also to be modeled. Es de presentar un modelo a otros. It's to present a model or to other people. Y Pablo aquí está modelando el discipulado y escribe en la carta junto con sus dos discípulos. And Paul is actually demonstrating discipleship, and you can see here how he wrote the letter with his two disciples. Y ven en los primeros versículos que está escrito en tercera persona, nosotros damos gracias a Dios. So as you can see in the first chapter, we can see how it's written in the third person. It says we are giving thanks to the Lord. En el versículo 2 también mencionamos en nuestras oraciones. And verse 2, it says we always thank God for you. En versículo 4, sabemos que Él los ha escogido. Verse 4 says, for we know, brothers and sisters, you have been chosen. Al final del 5, como bien sabe, estuvimos entre ustedes buscando el bien de ustedes. And verse 5 says, we were with you, always looking for the good for you. El discipulado es en conjunto y estaban modelando esto. Discipleship is doing something together, and we can see here how Paul was actually showing this. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo están modelando algo que tú y yo tenemos que estar también modelando para otros. So Paul, Silas, and Timothy were actually demonstrating discipleship. Segundo punto, discipulado también es, además de modelar, es imitar a otros. And point number 2 is, besides modeling discipleship, it's also imitating. Si yo veo a alguien que tiene algo que yo quiero, yo imito a esa persona. So if I see that someone has a good quality, I would like to imitate that quality. Tengo una imagen de una mano paternal y una pequeña mano imitando al papá. So you can see like a paternal hand there, and you want to imitate that. Y vean el versículo 6 del capítulo 1. So let's look at verse 6 on chapter 1. Dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y de nuestro Señor, cuando a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. And verse 6 says, you became imitators of us and of the Lord, for you welcomed the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Entonces, a pesar de los muchos sufrimientos en la ciudad, ellos fueron discípulos, ellos fueron imitadores. So in spite of the many sufferings within the city, they decided to imitate Paul. De eso podemos aprender de que el discipulado no es algo, es que no pude discipularlo porque era muy difícil. So we can't say, oh, I couldn't disciple him because it was too difficult. O esta persona no creció porque era un ambiente difícil.
Or this person didn't grow because he's in a harsh environment. Tenemos que ser personas que a pesar de nuestras circunstancias crecemos y maduramos en el Señor. So in spite of our circumstances, we do need to grow within the Lord. Pero ahí dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros. So verse 6, once again, it says, you became imitators of us. Otra manera de decirlo, ustedes se hicieron discípulos nuestros. Another way to say it is you became disciples of us. Ustedes copiaron lo que nosotros estábamos modelando You copied what we were doing, y lograron crecer. and you were able to grow. Y también vean el capítulo 2, versículo 7, de las Tesalonicenses 2, 7. So let's look at chapter 2, verse 7. Esto lo introducimos hace unas semanas. We shared this a few weeks ago. Dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. 7 and 8. Instead, we were like young children among you, just as nursing mothers cares for her children. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. And verse 8 says, so we cared for you because we loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Y esta imagen de una mamá dando leche materna a su hijo es una imagen mental muy tierna, hablando del discipulado. And this image that they're showing of a nursing mother is a very caring way of discipling the people. Una mamá dando de amamantar no está solamente dando leche, está dando vida. So a nursing mother is not only giving milk, she's also giving life. Está compartiendo su vida, el tiempo, está compartiendo el contacto físico. And she's also sharing her physical contact with the child as well. Y nosotros a la hora de invertir en otras personas estamos no solo dándoles el Evangelio y la Biblia, sino compartiendo la vida misma. So when we invest in someone, we're not only sharing the gospel, we're also investing our lives into them. Muchas veces cuando uno está predicando, el Señor lo pone a prueba a uno de lo que vas a predicar. So many times when one's going to preach, the Lord really tests you on what you're going to preach. El domingo pasado fuimos a almorzar con unos amigos Last Sunday, we went to have lunch with some friends. y había un muchacho allí que se acababa de graduar del colegio este mes. And there was a young man there who just graduated high school. Y tengo muchos años de conocerlo, pero este domingo pasado él me pidió tiempo. So I known him for quite a few years, but actually this Sunday he asked for my time. Y Paul, ¿cuándo puedo ir a tu casa? Quiero pasar tiempo contigo. Paul, when can I go to your house? I want to spend time with you. Y yo en mi estructura, pero no tengo tiempo para esto. And in my intellectual mind and structure, I said, oh, I don't have time for this. Oye, Señor, pero este es un discípulo de otra iglesia, no de mi iglesia. But he belongs to another church, not to my church. Y Dios dijo, pero es de mi iglesia, no es de la tuya, no He goes, importa. but God said, it's my church, not your church. Y entonces el jueves lo invitamos a almorzar. So Thursday, I invited him for lunch. Y compartí mi vida un rato con él. So I shared a bit of my life with him. No es que estuve predicando, no, fuimos a hacer compras y estuvimos hablando y escuchando música y escuchándolo hablar. So I wasn't in preaching mode. We went out, we did some shopping, and we were just talking and sharing. Pero yo sé que él estaba en modo imitación, yo sabía que él estaba aprendiendo. So, but I knew that he was in imitation mode. He was learning. Y de hecho tengo tarea. And I've got homework. Yo sé que tengo que invitarlo para enseñarle a manejar. So now I need to teach him how to drive. Es algo que los papás usualmente hacen con sus hijos. It's something the parents usually do with their children. Y él tiene un papá, pero por lo que me conversó, el papá nunca le va a enseñar a manejar a él. And he has a father, but what he shared with me, I can tell his father will never teach him how to drive. Entonces creo que ahora, en unas semanas, en estas vacaciones, voy a invitarlo y en mi propio carro enseñarle las primeras lecciones de manejo. So now that vacation's coming, I'm going to take the time and I'm going to teach him how to drive using my car. Discipulado es compartir la vida misma. Discipleship is sharing your life. Además del evangelio, por supuesto, el evangelio. And of course, the Gospels. Vean el versículo 12 del capítulo 2. So 2:12. let's look at verse 12 of chapter 2. Dice,
Pablo, Silas y Timoteo, los hemos animado y consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. So it says, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. Entonces los está animando, ellos animaron a la iglesia a llevar una vida como Dios manda. So they're actually encouraging the church according to God's plan. Y ese es el tercer punto del discipulado que quiero usar como resumen y es rendir cuentas unos a otros. And this is a third point that I'd like to share with discipleship is Accountability. accountability. Es parte del discipulado es rendirnos cuentas unos a otros. So part of discipleship is holding each other accountable. Y no como un jefe que dice, de culpa de quién fue y voy a ver cuál cabeza voy a cortar. No en ese sentido de rendir cuentas. See, but it's not like a boss, like whose fault it is and you did this. No, it's just sharing accountability with each other. Un rendir cuentas más como esta imagen, animándonos a seguir una vida digna de Dios. And it's just encouraging each other to live a holy life for Christ. Y vean el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. So let's jump to chapter 4. Algo que había pasado con la iglesia de Tesalónica es que ellos, en las pocas semanas que habían estado allí, ellos se habían preocupado mucho por la segunda venida de Jesús. So one of the things that really worried this church was they were always consumed with the second coming of Christ. Y de hecho los libros de Primera y Segunda Tesalonicenses hablan mucho del día del Señor y del regreso del Señor. So 1st and 2nd Thessalonians really speaks about the day of the Lord and the coming of the Lord. Y entonces, versículo 4 dice, por lo demás, hermanos, capítulo 4, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. So verse 1 says, as for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Que sigan progresando en esa manera de vivir. Okay, continue in your walk with the Lord. Y es parte del discipulado es ayudar a la gente a continuar avanzando en su madurez. So part of discipleship is encouraging others to, and help them to grow in the maturity of the Lord. La semana pasada hablamos de cómo Dios nos va a llamar a rendir cuentas a Él el día que estemos con Él. So last week we saw how the Lord's going to hold us accountable for things that we did and didn't do. Y de alguna manera vamos a ir a ser examinados por Jesús el día que vayamos con Él. So there will come a day where we will go before the Lord and He will examine our lives. Si tú ya has confiado tu pecado a Él, Él no va a estar analizando pecado porque Él ya se encargó de eso. And we also saw how if we've given our sins over to the Lord, He's not going to analyze our sins. Pero sí va a examinar nuestra obra But He will examine our work. y va a ver qué cosas fueron invirtiendo en la eternidad y qué cosas fueron pura paja. So He's going to see what was invested in the kingdom and what was not. Y entonces, así como tenemos que rendirle cuentas a Jesús, parte del discipulado es rendirnos cuentas aquí en la tierra unos a otros para que lleguemos a Jesús preparados para ese examen. So just as we're going to be held accountable to Christ, discipleship is also being held accountable to each other. Y entonces, el capítulo 5, y ahora sí vamos a leer casi todo el capítulo 5. Okay, so now we're moving to chapter 5, and we're going to read most of chapter 5. Y aquí ellos están diciéndole que necesitamos, a pesar de que son los últimos tiempos, que ya se está oscureciendo el mundo, nosotros tenemos que ser hijos de luz. So what this chapter 5 says, in spite of the dark times that are among us, we still need to be children of light. Igualmente hoy en día vemos que la sociedad y el mundo se está yendo más y más hacia lo oscuro. Nosotros tenemos que ser hijos de luz. And we see that today, the world is getting darker and darker, so we need to shine brighter and brighter. Entonces, el título de este sermón es Caminando en la Luz. So the title of the sermon is Walking in the Light. Qué larga introducción, ¿verdad? Ajá. That was my introduction. Entonces vamos a leer el capítulo 5 y vamos a ver cómo
el, eh, Pablo, Timoteo y Silas están enfocando el discipulado en tiempos oscuros. Okay, so we're going to look at chapter 5, and we're going to see how Paul, Timothy, and Silas were actually focusing on discipleship during dark times. Dice versículo 1, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Verse 1 and 2 says, Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la madre encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día no los sorprenda como un ladrón. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Todos ustedes son hijos de luz y del día. Verse 5, you are all children of the light and children of the day. No somos de la noche ni de la oscuridad. We do not belong to the night or to the darkness. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Los que duermen, de noche duermen. Los que se emborrachan, de noche se emborrachan. In verse 7, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. Nosotros somos del día. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor, y por el casco de la esperanza de salvación. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. And verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Él murió por nosotros para que, en la vida y en la muerte, vivamos juntos con Él. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Vamos a parar ahí un ratito. So we'll stop there for a moment. Pablo está diciendo, ustedes no los sorprenda de que son tiempos oscuros y que Jesús va a venir. So Paul is saying, don't be surprised that we're in dark times and that Christ is coming. Cuando venga Jesús no tiene que ser sorpresa para la iglesia. So when Christ comes, it won't be a surprise for the church. Tenemos que estar listos y somos hijos de luz. We are to be ready because we are children of the light. Y de hecho usa unas palabras de estar alerta y en nuestro sano juicio. And he says to be sober, to be vigilant. ¿Qué es lo opuesto a estar alerta y en nuestro sano juicio? So what's opposite of being sober and vigilant? ¿Qué es lo opuesto a estar alerta? Dormido, atontado. Ajá. So the opposite of sober and vigilant is to be asleep. Y en nuestro sano juicio, está loco. And if we're not right-minded, then we're crazy. Estar turbio, no saber qué hacer. You know, it's like being lukewarmness, not knowing what to do. Entonces tenemos que estar alerta y en nuestro sano juicio en estos tiempos. So we are to be sober, vigilant. Y tenemos que ser hijos de luz y apoyarnos para que nuestros hermanos estén alertas y en nuestro sano juicio. And we are to be like children of light, so we can encourage our brothers and sisters to be awake. Versículo 11 dice, anímense y edifíquense unos a otros. And verse 11 says, encourage one another and build each other up. Para que estemos alerta y en nuestro sano juicio. So that we can be alert. Preparados para ese día de juicio de Jesús. So we can be prepared for the day of the Lord's coming. En el versículo 8 habla de una especie de metáfora de armadura. So in verse 8 he speaks of a metaphor of armament or of armor. Dice,
tenemos que estar protegidos por una coraza de fe y amor It says putting on faith and love as a breastplate, y un casco de la esperanza de salvación. and the hope of salvation as a helmet. Tenemos que estar protegidos del pecado, protegidos de las acechanzas del enemigo con nuestra fe y esperanza del amor de Jesús. So we are to be protected against the wiles and the evilness of the enemy. Y protegidos del pecado es protegidos de la tentación. So being protected from sin is also being protected from temptation. Cuando aparece una oportunidad para pecar, no, Señor, yo te amo, yo no quiero pecar. So when that opportunity comes to sin, we'll say, "No, Lord, I love you." No, Señor, tengo esperanza y no necesito refugiarme aquí. No, Lord, I have hope in you and I don't need to take refuge in that sin. Y la esperanza de salvación como un casco que protege nuestra mente. And the hope of salvation is like a helmet that protects our mind. Entonces, en estos últimos tiempos tenemos que prepararnos y imaginarnos que estamos revestidos de una coraza que nos protege en estos tiempos. So in these last days, it's good to visualize that we are protected with the breastplate and with the helmet. Y después en el versículo 12 en adelante, vamos a ir leyendo, Pablo sigue con unas instrucciones muy prácticas. So in verse 12 and onward, we're going to read how Paul has some very practical tips. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. And verse 12 says, "Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you." Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hold them in the highest regard and love because of their work. Live in peace with each other. En otras palabras, si alguien está invirtiendo su vida en ti para ayudarte, ténganlos en estima. So in other words, if someone's investing their lives in you, hold them in high regard and high esteem. Versículo 14, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. And verse 14, "And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help with the weak, be patient with everyone." ¿Qué son holgazanes? Vagabundos. Indisciplinados, dice otro. What are disheartened? The lazy ones. Amonesten a los que están descarrilados. Yeah, encourage, kind of help those people that are just off track. Estimulen a los que están desanimados. And those that are just with no chance of doing anything, or just help them along. Hay mucho desánimo en la sociedad hoy. There's a lot of lack of motivation in the world today. Tenemos que apoyarnos porque algunos de nosotros también nos desanimamos. We need to help each other out because there are times where we lose our motivation. Ayuden a los débiles. And help the weak ones. Si yo veo una debilidad en alguien, lo puedo apoyar. Yeah, so if I see a weakness in someone, I'm there to help him. Y para el último, sean pacientes con todos. And last but not least, be patient with everyone. Sigo leyendo. Asegúrense que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. Y no solo entre ustedes de la iglesia, sino a todos. And verse 15, "Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else." Pablo aquí está hablándole a la iglesia que tengan buenas relaciones interpersonales. So Paul is saying, have a good relationship with the people within your church. No saquen venganza. Yeah, don't take out vengeance. Más bien hagan el bien. In other words, do good. Versículo 16. Estén siempre alegres. 16, rejoice always. 17. Oren sin cesar. Pray continually. 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. And verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Instrucciones muy claras. Very clear instructions. ¿Cómo está tu vida de oración? How's your prayer life? ¿Cómo está tu contentamiento?
How's your joy? ¿Estás dando gracias a Dios? Are you gratitude, giving thanks to the Lord? Discipulémonos y rindamos cuentas en esos temas. Let's disciple each other and hold accountability in those areas. Versículo 19. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. And verse 19, do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all, hold on to what is good. ¿Qué está diciéndote el Señor? So what is he saying? ¿Qué palabras proféticas has escuchado? So what prophetic words have you heard? ¿Estás actuando en base a lo que Dios te ha dicho? Are you acting on what the Lord has told you? ¿Estás siendo obediente? Are you being obedient? Sometan todo a prueba Test on to everything y aférrate a lo bueno. and hold on to the good. Esas son preguntas en nuestro discipulado que podemos hacer unos a otros. So those are just some of the questions that we can do with people that we choose to disciple and to each other. Versículo 22, eviten toda clase de mal. And verse 22, reject every kind of evil. ¿Cómo está tu testimonio? How's your testimony? Toda clase de... ¿Cómo estás con esta área en tu santidad que te ha costado? And how are you doing in this area that you have trouble with? Y son preguntas que podemos hacernos para rendirnos cuentas y que podamos madurar todos en Cristo. And these are just simple questions that we can ask to hold each other accountable in order to grow in the Lord. Últimos dos versículos. Dice, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique, ¿cómo? Por completo. And verse 23, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. Y conserve todo su ser, su espíritu, su alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. El que los llama es fiel y así lo hará. The one who calls you is faithful, and he will do it. Que estemos irreprochables para cuando venga Jesús, Él les diga, bien, siervo fiel. So we can become blameless when the Lord comes, and he will say, good and faithful servant. Y esta parte de rendir cuentas es donde el discipulado se vuelve muy práctico. So being held accountable to each other, discipleship becomes very practical, very easy. Dicen los psicólogos que cuando alguien está en tentación, con solo compartirlo con otra persona, se reduce a la mitad del poder de esa tentación. So the psychologist says that when someone's in temptation, if they share it with someone else, that temptation gets cut in half. Y si yo comparto mis debilidades, mis problemas con otros, ellos van a orar y ese poder de la oración es efectivo. So if I share my weaknesses with someone else, then they will pray for me, and then that will even get reduced more. Hace algunas semanas yo les puse un reto que llamé el reto 313. So a few weeks ago, I gave you a challenge called Challenge 313, Que tengan 3 interacciones con una persona en los próximos 3 meses. to have 3 interactions with someone in the next 3 months. Interacciones intencionalmente espirituales, hablando de estos temas. So, and they were intentional, speaking about these same subjects we're talking about. Aunque tal vez tengas que enseñar a manejar de camino. Maybe you need to teach them how to drive while you're doing it, but that's fine. Pero es que seamos intencionales en ayudar a la otra gente a crecer. So be intentional on helping someone else grow and mature. Y otra vez el Señor me puso a prueba esta semana con esto. And the Lord challenged me on this one this week. Porque alguien aquí de la iglesia me dijo, Paul, yo quiero tomar el reto 313. So someone came to me and says, Paul, I want to take the challenge 313. Pero él lo que me estaba pidiendo es que yo lo disipule. But what he was asking is that I would disciple him. Y entonces el lunes salimos a almorzar. So Monday we had lunch together. Y el jefe le dio permiso de tomar media hora extra de hora de almuerzo. And his boss gave him an extra half hour on his lunch break. Y empezamos él y yo, después de comer y a hablar un poco, a tener una relación, preguntándonos este tipo de cosas muy prácticas. So after lunch, we actually had a wonderful time of just sharing and being intimate with some of these questions. Y yo usé con él una herramienta que quiero darles a ustedes también. So I shared with him a tool that I'd like to share with you today. Y es una serie de preguntas
para hacerle a un compañero de formación espiritual. So it's a series of questions that you can use when you're actually discipling someone. Y yo he usado esto durante muchos años con diferentes personas aquí en la iglesia. So I've used this many times with different people in the church. Pero es importante también darles esa herramienta a ustedes porque a veces no sabes cómo entablar una conversación de estas. So it's good for you to have these tools because sometimes you just don't know how to start off a conversation. Entonces, primero los que tienen sus teléfonos con internet, aquí están las instrucciones de cómo verlo y quiero que abran ese documento en sus celulares si pueden. So if you have your telephone, there's the web address. La clave Wi-Fi aquí es conectar Okay, that's our Wi-Fi password is conectar. y van al website de Iglesia Unión, busquen los recursos y hay uno que se llama Caminar en la Luz. So there on the bottom left, you can see the web address. Ujú. Y si no tienes celular y esto es muy extraño para ti, tenemos en papel también. Levante la mano si lo quieres en papel o lo quieres en idioma inglés, porque ahí está So también. if you like it in English or you just can't connect on your phone, we do have some handouts for you. If you can just raise your hand and they'll hand them out to you. En el website está en inglés también al Okay. final. And the website, we do have this in English if you'd like to print it out at home. Entonces con mi amigo el lunes yo le llevé la propuesta, llevé el impreso y le dije, vamos a preguntarnos estas 12 preguntas. So Monday, I had this paper and I said, okay, now we're going to ask each other these 12 questions. Y duramos como una hora a pasar una por una a través de las preguntas. So it took us about an hour to go through these 12 questions. Y yo le di permiso, yo le digo, no, esto no va a ser yo preguntándote a ti, eso va a ser tú también preguntándome a mí. So I said, this is not just me asking you, you are also asking me. Y es para que todos crezcamos, para que ambos crezcamos. It's for that both of us can grow. Allí hay preguntas acerca de el devocional, acerca de la sexualidad. There's questions on devotionals, on sexuality, ¿Qué te está preguntando el Señor? ¿Cómo estás obedeciendo? and what is the Lord speaking with you today? How are you obedient to the Lord? Y entonces lo que quiero hacer es ahorita armar grupos de 3 personas y que tengo 2 preguntas para ustedes. So I'd like to have us in groups of 3 people, and we're going to ask a few questions. Van a leer en voz alta las preguntas sugeridas para el compañero de formación espiritual que tienen ahí. So we're going to read in out loud these questions. Y después van a responder a estas 2 preguntas. ¿Qué beneficio hay de rendir cuentas unos a otros usando estas preguntas? So we're going to ask these questions. The first one is, what benefit do I have with these questions? ¿Y qué obstáculos hay? And what obstacles do I have? ¿Qué beneficios habría de que nosotros nos rindamos cuentas usando preguntas como estas? So what benefits do we have holding each other accountable, asking these types of questions? A ver, Anybody? ¿qué beneficios habría de que la iglesia nos preguntemos estas cosas unos a otros? So what benefits can the church have asking these types of questions one to another? Ajá, sí. Mucho crecimiento, Growth, concientización y crecer en nuestro crecimiento, being conscious of things and growing, acompañamiento, que sí es posible crecer. Ajá. and with these types of questions you can see that it is possible growing. Barbara. Es un autoexamen, nos damos cuenta que nosotros mismos estamos débiles en estas cosas. So we we examine ourselves, we can see, hey, I've been weak in these areas. Ajá, darling. Cuando nacemos de nuevo deberíamos de crecer en santidad el resto de nuestras vidas y un examen así nos ayuda.
So when we are born again, we are to grow in sanctity, and then these types of questions help us. Marilyn. Ajá. Expones cosas secretas y eso ayuda a debilitar la maldad. So you expose secret areas, and that weakens the evilness. Somos hijos de luz, acabamos de leer, no de la oscuridad. So we are children of light, not of darkness. Ajá, Ada. Ok, es una advertencia, no podemos exponernos así a la libre con cualquiera, tenemos que hacerlo con la dirección del Señor. So we do have to be careful. We just can't share everything with someone. We really have to be guided by the Lord. Esos son un poquito ya los obstáculos, ¿verdad? And that can be considered an obstacle. Ajá, sí, Daniel. Yo considero que esto da oportunidad para hablar de muchos otros temas, ¿verdad? O sea, digamos que esto es un ejemplo para poder establecer una conversación, ¿verdad? Sí, Sea esa persona creyente o no creyente. ok, por lo menos un glosario de temas para empezar a hablar con alguien. So it's a glossary of terms that we can use when we're going to begin speaking with ¿Y someone. qué obstáculos habría a usar una herramienta como esta? So what obstacles can we have when we begin using a tool like this? Ajá. Ok, el ser traicionado, que alguien vaya a hablar de nuestros pecados ahí en público, lo pone en Facebook, ¿verdad? being betrayed, or them sharing Ajá. your secrets on Facebook. Claro. Sí, tenemos que construir una relación primero. Ujú. So an obstacle would be we would need to build a relationship first before we open up about La these intimidad topics. no puede ser forzada. Yeah, we can't force intimacy with someone else. Y por esa razón, este tipo de discipulado no puede ser mandado por la iglesia, usted va a ser discipulador de fulano, ¿verdad? So that's why the church can't say you're going to disciple this person. Es algo que tiene que surgir naturalmente, el Señor lo va a armar. So it's something that comes naturally. The Lord will put you two together. Y sí, yo me reuní este lunes y empezamos en seco con esto porque ya tengo muchos años de que esta es mi oveja y yo lo conozco y es mi amigo. So yes, I started with someone, but many years this person's been under my care. Pero también se construye intencionalmente eso para invertir unos en otros. See, but also you can build this relationship intentionally. ¿Algún otro obstáculo? What's another obstacle? Ok, si usted no es un buen modelo, entonces tampoco vamos a debilitar la fe de la otra gente. Yeah, so if you're not a good model, then you can't really show a good discipleship to the other Entonces person. tenemos que socarnos primero, ¿verdad? So we really need to strap our belts there before. No hay gordos dando clases de aeróbicos. You know, Ajá. there's no heavyweight people giving exercise class. Listo. Yo creo que no sé si será un obstáculo o difícil, pero sí, digamos, puede significar también para que uno se introspectivamente se haga un autoexamen Claro. y darse cuenta que si uno ha estado como llanero solitario, el que tiene que buscar a alguien que le puede ayudar o discipular en ese tipo de áreas que sabe. Ok, dos cosas que nos hace un autoexamen, una introspección. So two things, we auto-examine ourselves, we look at ourselves inside. Por eso hice esto antes de Santa Cena. So that's why I did this before taking communion. Y en segundo lugar, ayudarnos y darnos cuenta que si estamos muy solos, hay una debilidad. So another part is that if we're really alone in this, then we can actually find out if we're weak in an area. Jesús te puede discipular a través de la Biblia, pero es mucho más efectivo si además de eso tienes hermanos y prédicas y grupo de crecimiento y un montón de áreas para exponerte al discipulado.
And if you are weak in an area, yes, the Lord can help you out of it. But it's much better when you're in church, when you're listening to preaching, and when you have friends to help you out. Eclesiastés dice, el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ecclesiastes says a three-fold cord is not easily broken. Y dice, uno podrá ser vencido, pero otro, ahí se van a defender unos a otros. Yeah, one can be taken over, but two can't. Y el apoyo de hermanos, eso es apoyo verdadero. So the help with other people is a real good help. ¿Algún otro obstáculo que hablaron? Another obstacle that you came up with. Ajá. Sí, queremos poner una fachada perfecta en la iglesia. Yeah, an obstacle is that we want to put on a pretty picture, that we don't have any weaknesses. Y la contraposición de, ¿verdad? Si no somos, también es bueno compartir las debilidades hasta cierto punto, And it's good to share your weaknesses up to a point with other people. porque se van a fortalecer con el apoyo en oración del otro, Yeah, because you become strengthened with the prayer of your friend. y también para que sepan de que no hay cristianos perfectos, todos estamos en perfección. And also that there is no perfect Christian. Señor. Va a requerir humildad de parte nuestra. So we need humility on our part. Y eso Jesús, es algo que desea Jesús en nosotros. And that's something that the Lord desires in us. Entonces yo quería darles esa herramienta para que el otro día también de camino a la playa, Sofía me dijo, bueno, pregúnteme las preguntas que están ahí. So on our way to the beach the other day, Sophie asked me, well, ask me the questions. Y aunque somos esposos y tenemos una vida buena y una vida matrimonial, habían cosas en esa conversación muy ricas que me ayudaron para orar por ella y ella por mí. And even though we do have a wonderful relationship, there were questions in there that really that challenged me. Es verdad, el examen de sangre es de todos los puntos, no solo de los puntos donde estás bien. So this type of questions is not just the good things, but also the difficult things. Y entonces, verdad, ayuda en una relación íntima a tocar una variedad de temas. So this helps you with your relationship to touch a variety of topics. Y ahora quiero transicionar y tomamos la Santa Cena juntos. So I'd like to also for us to take Holy Communion together. La Santa Cena es un ritual que Jesús mismo armó. So Holy Communion is something that the Lord instructed. Y él en la última cena con sus discípulos, él dijo, hagan esto en memoria de mí. So in the Last Supper, the Lord said, do this in memory of me. Y parte de lo que tenemos que hacer es una introspección a nosotros mismos para ver cómo estamos delante del Señor. So, and part of that is actually to look inside of us to see how we are with the Lord, Y que podamos ponernos a cuentas con Él. so that we can be held accountable to the